Hola, buenos días para todos. Hace unos días, un usuario dejó en nuestras redes sociales algunas preguntas de cómo cumplir ALCOA en hojas de cálculo. Gis, ¿tú cómo responderías a estas preguntas? Hola Meli, bueno, antes vamos a hablar ALCOA. Son las iniciales en inglés de los principales principios que se deben tener en cuenta para el cumplimiento de la integridad de datos. A, de atribuible, L de elegibles, C de contemporáneo, O de originales y A de preciso en español. Bueno, a modo general se deben tener en cuenta tres principales controles, que son control de comportamiento, control de procesos y controles técnicos o tecnológicos. Todo esto englobado en la cultura organizacional. Las empresas deben tener claro para el cumplimiento de integridad de datos el cumplimiento de esta regulación. Tenemos para el control de comportamientos un enfoque hacia las personas. Las personas deben estar capacitadas, deben estar entrenadas y evaluadas en los procesos de la empresa. Esto me va a permitir que las personas tengan la habilidad o el conocimiento para poder llevar a cabo las tareas dentro de la empresa de una manera correcta. Controles de proceso me habla de todo lo que tiene que ver con los procedimientos. Todo dentro de la empresa debe estar documentado, todos los procesos que son críticos y que impactan las buenas prácticas. Por otro lado, están los controles técnicos o tecnológicos. Esto me habla a modo general de las seguridades que se deben tener dentro de la empresa. Cuando hablamos de seguridades, hablamos desde el momento que una persona ingresa a la empresa. En este caso, se tienen controles físicos para todo el personal que ingresa a la empresa. Si es un tercero, pues debe haber un control, siempre una persona lo debe acompañar y pues esta persona siempre debe tener un control dentro de la empresa. También tenemos seguridades de tipo lógicas, que ya se refieren a todo lo que tiene que ver con los servidores, con los equipos de cómputo, con la parametrización de la hoja de cálculo. Entonces deben haber una lista de usuarios. Estos usuarios deben tener unos perfiles. Debe también tener la hoja de cálculo contraseñas, contraseña de ingreso, contraseña de apertura. Debe tener unos bloqueos para evitar un mal manejo de la información. También debe tener el audit trail, que pues digamos en este caso si es una hoja de cálculo que es una plantilla, pues no voy a poder como saber quién hizo los cambios dentro de la misma hoja de cálculo, pero sí voy a saber como quién ingresó al estar la hoja de cálculo en un servidor que pues tenga un control. Para este audit trail, en caso de las bases de datos, se recomienda que se manejen a través de aplicaciones, pero si se quieren manejar a través de las hojas de cálculo en Excel, en este caso se puede manejar lo que es una macro que me permita como manejar ese control. Las hojas de cálculo también deben tener como un backup, deben estar guardadas y la ruta pues debe ser conocida y ese backup se debe hacer con una periodicidad que la empresa decida dependiendo de la criticidad de los datos. Como les decía, pues debe haber un servidor y a través de ese servidor se debe manejar. Todo esto con el fin de evitar que haya un mal manejo y asegurar la integridad de los datos. Bueno, Gis, muchísimas gracias por esa explicación, pero además al usuario también le gustaría saber o conocer cómo se cumple con la contemporaneidad y cómo sé o sabemos que es atribuible si el documento que se genera a partir de hojas de cálculo se firma después de haberse impreso. Ok, bueno, en cuanto a la contemporaneidad, debemos tener claro pues, que se deben registrar al momento, pero esos datos que se registran son datos primarios. Ejemplo, si es una hoja de cálculo que se está trabajando en un laboratorio, el analista inicialmente cuando toma los datos primarios los debe como apuntar en un cuaderno porque posiblemente no va a tener el equipo de cómputo ahí en el laboratorio, entonces los escribe en un cuaderno y luego los va a pasar a la plantilla hoja de cálculo donde se van a manejar como los cálculos.
En este caso, mis datos primarios serían los datos que tengo en el cuaderno. Y esos, pues, yo los puedo atribuir al analista que lo está haciendo porque debe firmar y pues debe llevar sus propias bitácoras. En este caso, pues ahí cumpliríamos lo que es atribuible y lo que sería contemporaneidad. También, cuando yo imprimo la hoja de cálculo, la idea es que la impresora también esté conectada a la red y pues y que tenga también como un control de acceso de los usuarios que me permita saber quién imprimió la información. En cuanto a la hoja de cálculo en un servidor o en una carpeta, yo debo también, como les digo, tener unos usuarios, tener un manejo de esa información. Debo tener definidos los perfiles que van a editar información, que van a poder eliminar, que van a poder modificar. Todo esto, pues, al final, como les decía, para pues poder cumplir con ese aseguramiento de la integridad de los datos. Bueno, Gis, muchísimas gracias por tu tiempo, por responder estas preguntas súper importantes y esperamos contar contigo en un próximo video, ya sea de hojas de cálculo o de cualquier otro tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Meli.